El día de hoy vamos a seguir ayudando a los pequeñitos de la casa con este tema que es división. Hay que recordar que la división es la operación inversa a la multiplicación. ¿Qué quiere decir la operación contraria? Entonces, si multiplicamos 4 por 5, hay que ver cuánto nos da y a lo mejor el resultado, por ejemplo, 4 por 5, lo voy a poner aquí, 4 por 5 nos da 20. Y si al revés, nosotros queremos saber cuántas veces cabe el 20 en el 20, cuántas veces cabe el 5, o a lo mejor cuántas veces cabe en el 20 el 4. Eso es lo que vamos a aprender o vamos a repasar el día de hoy. La primera parte lo voy a explicar así con dulces para que se te haga un poquito más fácil entenderlo. Y primero que nada, antes de empezar a hacer ejemplos o a recordar los pasos de cómo se hace la división, primero hay que recordar o hay que escribir el número que vamos a poner aquí adentro. Se llama dividendo. El que vamos a poner acá afuera se va a llamar divisor. Cuando nosotros hagamos las operaciones, acá arribita nos va a quedar un número. Ese número que nos queda arriba se le va a llamar cociente. Y cuando ya terminemos de hacer la división, acá hasta abajo nos va a quedar otro número al cual se le va a llamar residuo. Son las partes que tiene o con las que conforma una división. Entonces, empezamos con este dibujito. Vamos a suponer que Juan tiene esta cantidad de dulces y la quiere repartir entre sus mejores dos amigos que tiene. Entonces, vamos a contar primero cuántos dulces hay en total. Tenemos 1, 2, le voy a poner una palomita, 3, 4. Seguimos sumando, más otros 4 que hay abajo van 8, más otros 4 son 12 y más otros 4 son 16. Entonces, en total yo tengo 16 dulces. Ese número es el que va en la parte de adentro. Como lo quiero dividir entre los dos amigos que tiene Juan, entonces vamos a poner el 2 acá afuera. Necesitamos saber cuántos dulces le toca a cada uno de sus amiguitos. Entonces, cuando son números chiquitos, podemos dibujar dulces o manzanas o a lo mejor palitos, pero ya que cuando son números muy grandes, necesitamos ya aprendernos los pasos porque no vamos a dibujar 200 o 300 manzanitas o dulces para saber cómo es una división con un número muy grande. Entonces, ahorita vamos a explicar paso a paso cómo se hacen, pero por lo pronto, ¿cuántos dulces le tocarían a los dos amiguitos si en total tengo 16? Entonces, a lo mejor ese ya lo hacemos un poquito por lógica porque ya sabemos la tabla del 2, la tabla a lo mejor del 4, entonces es un poquito más fácil. Podemos ir repartiendo, por ejemplo, que yo quiero elegir que la parte de arriba, voy a ir repartiendo la parte de arriba, va a ser para uno, por ejemplo aquí, 1, 2, 3, 4, van a ser para un amiguito. Entonces le voy a poner la línea, pero hacia el otro lado, otros 4 van a ser para el otro. Entonces, puedo ir marcando de uno por uno o de dos en dos. Por ejemplo, ahí marqué 2. Yo quiero que al otro también le toquen 2 y así hasta que terminemos. Nada más que recuerda que si es un número muy grande, vamos a tardar mucho en hacer eso. Entonces, arriba ya seleccioné 3, 4, 5, 6, 7 y abajo también ya seleccioné 7 dulces para el otro amiguito. Entonces, 7 más 7, lo voy a poner acá, 7 más 7 nos da 14. Todavía no llegamos al 16. Entonces, quiere decir que si este dulce o paleta que está acá arriba se lo doy a uno y este que está abajo se lo doy al otro, ya se me acabaron los dulces que tenía. Entonces, voy a encerrar con otro color estos de acá de abajo
con un color son para uno de los amiguitos y el que está acá arriba, le voy a poner otro color, va a ser para el otro. Entonces, ¿cuántos dulces le tocó a cada uno? Hay que ver cuántos quedaron encerraditos. En la parte de azul contamos 2, 4, 6, 8 y en la parte de verde también hay 8. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo quiero repartir 16 dulces entre dos amiguitos, me va a tocar de 8 en 8 a cada uno. Podemos poner dibujitos, manzanitas o a lo mejor puntitos y empezar a dividir. Solamente recuerda que cuando son números muy grandes, pues eso nos va a quitar mucho tiempo, ¿no? Entonces, para eso hoy vamos a aprender cómo se hacen las divisiones. Abajo tengo, acá afuera tengo un 2, en el divisor tengo un 2. Necesito ver cuántas veces cabe ese 2 en el 16. Ya vimos con los dibujitos que le van a tocar de 8 en 8 a cada uno. Entonces, ese 8 va a quedar acá arribita. Entonces, checamos cuántas veces cabe el 2 en el 16. Podemos empezar a poner la tabla del 2. Sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. ¿Qué quiere decir? Que si multiplico 2 por 1 me da 2, 2 por 2 me da 4, 2 por 3 me da 6, 2 por 4 me da 8 y así hasta que termine o encuentre un número que no se pase del que tenga aquí. Entonces 2 por 4 sería 2 por 5 da 10, 2 por 6, 2 por 7 y hasta que llegue a 2 por 8 me da 16. ¿Qué quiere decir? Si ya llegué al número que estaba aquí adentro, o por lo menos, a lo mejor ya me pasé, por ejemplo, acá, 2 por 9 da 18. Ese ya no me sirve porque ya me pasé, entonces me regreso a uno anterior. Entonces dice que el 2 cabe 8 veces en el 16. Ya que tengamos el número de las veces que cabe, o por ejemplo aquí, de los dulces que le toca a cada niño, vamos a multiplicar ese 8 por el número que está acá afuera. Entonces, 8 por 2 da 16 y se lo vamos a restar al número que ya teníamos acá arriba. 6 menos 6 me da 0 y 1 menos 1 también me da 0. Entonces, si el residuo o el número que nos queda aquí en la parte de abajo es 0, a esa división le vamos a llamar que es una división exacta. O sea, no me va a sobrar nada. Por ejemplo, vamos a poner otra. Si igual tengo esos 16 dulces, pero ahora lo quiero repartir entre 4 niños, ya no va a ser entre 2. Ahora quiero que esos dulces se compartan entre 4 niños. ¿Cuántos dulces le tocarían a cada uno? A ver, entonces nos vamos a la tabla del 4 ahora. Sería 4 por 1 da 4, 4 por 2 da 8, 4 por 3 da 12 y 4 por 4 da 16. Llegamos al número que tenemos aquí adentro. O si a lo mejor queremos hacer otro, 4 por 5 da 20. Si llego a un número donde ya me pasé del que tenía aquí adentro, entonces ese ya no me sirve, ¿no? Entonces, el 4, aquí me dice que cabe 4 veces en el 16. Lo vamos a poner acá arribita. Y otra vez, 4 por el de afuera, 4 por 4 da 16 y volvemos a hacer esa resta. A 6 le quito 6, me queda 0 y a 1 le quito 1, me queda 0. Entonces tenemos otra división donde el residuo dio 0. Eso quiere decir que mi división es exacta. No me va a sobrar nada. Entonces cuando son números enteros, todo es muy sencillo. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, yo quiero dividir o quiero repartir esos mismos dulces, pero ahora entre 5 niños?
cuántos dulces le va a tocar a cada uno. A ver, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 16? Acuérdense que nos va a servir mucho sabernos las tablas o anotarlas. Por ejemplo, aquí 5 por 1 da 5, 5 por 2 da 10, 5 por 3 da 15 y 5 por 4 da 20. Entonces, ese 20 es más grande que el número que yo tengo aquí adentro. Entonces, lo tachamos, no nos va a servir. Veamos cuántos números nos quedaron aquí. Si sumamos bien, nos va a salir bien la respuesta. Entonces, tenemos 3 números. ¿Qué quiere decir? Que el 5 cabe 3 veces en el 16. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si es cierto. 3 por 5 me da 15 y hacemos esa resta. 6 menos 5 nos da 1 y 1 menos 1 nos da 0. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 5 amiguitos y entre esos 5 amiguitos yo quiero repartir 16 dulces, le va a tocar 3 dulces a cada uno y me va a sobrar 1. Sobra un dulce. Vamos a ver si es cierto con la figurita que tenemos ahí. Entonces tenemos 16 dulces y lo quiero dividir o repartir entre mis 5 amiguitos. La cuenta que hicimos aquí dice que le va a tocar 3 dulces a cada uno. Entonces, encerramos 3. A lo mejor estos son para Juan o al niño que tú quieras dárselos. Encerramos otros 3. Estos le tocan a Oscar. Otros 3. Puedes encerrarlos como tú quieres. Entonces, estos les tocan, no sé, a Raúl. Hay que encerrar otros 3 por acá. Eso les van a tocar a Julia. Y tenemos otros 3. Eso les tocan a otro. Le vamos a poner Ana. Y si te das cuenta, ya no podemos unir otros 3 y me va a sobrar este que está aquí. Entonces, me sobró 1. Si la maestra nos pide nada más así, que en la parte entera, hasta ahí quedaría. Entonces, ¿pero qué va a pasar si mi maestra quiere que esa respuesta la haga con un decimal? Entonces, ¿cuál es la operación? Para seguir trabajando, si la maestra me pide decimales, lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, ya que veamos más ejemplos, para que primero nos quede claro cuando no nos sobra nada o cuando nos sobra 1 o 2 o 3 dulces. Entonces vamos a hacer más ejemplos. Tenemos los siguientes divisiones. Entonces hay que ver cuántas veces cabe el 2 en el 12. Acuérdense que es importante aquí saber sumar o saberse las tablas. Por ejemplo, empezamos anotando la tabla del 2. 2 por 1 da 2, 2 por 2 da 4, 2 por 3 da 6, 2 por 4 da 8, 2 por 5 da 10, y así vamos de 2 en 2, luego 12 y luego 14. Si te das cuenta, el último número que puse se pasa del que tengo aquí adentro. Entonces, el que nos sirve es uno anterior. Hay que ver cuántos números anotamos. Pues, el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué quiere decir? Que el 2 cabe 6 veces en el 12. Hay que ver si nos va a sobrar algún número. 6 por 2 da 12. Entonces, cuando siempre tengamos el número que está aquí adentro, en la tabla que anotamos, no nos va a sobrar nada, ¿no? Entonces, 12 menos 12 da 0. ¿Cómo le hago para dividir 6 entre 2? Nos va a servir la misma tablita que tenemos anotada ahí. Entonces, hay que ver cuántos números hasta aquí me serviría. Todos estos de acá de abajo no, los voy a borrar. Entonces, 2 por 1 da 2.
2 por 2 da 4 y 2 por 3 da 6. Entonces tenemos tres números. Ese 3 se pone acá arriba. 3 por 2, 3 por el de afuera da 6. Y si te das cuenta, 6 entre 6 vuelve a dar 0. Entonces no nos sobró nada. ¿Qué quiere decir? Que el 2 cabe 3 veces en el 6. Para el siguiente ejemplo necesitamos poner la tabla del 3 o ir sumando de 3 en 3, que es la misma. 3 por 1 da 3, 3 por 2 da 6 y 3 por 3 da 9. Entonces, tenemos el número que está aquí adentro y tres números quedaron aquí. Entonces, el 3 cabe 3 veces en el 9. Hay que ver si nos sobra algo. 3 por 3 da 9 y no nos vuelve a sobrar nada. Entonces, así le vamos a hacer con todas las divisiones. No siempre nos va a quedar 0. Ahorita vamos a poner más ejemplos. Entonces, quiero saber cuántas veces cabe el 5 en el 10. Sería 5 por 1 da 5, 5 por 2 da 10. Entonces, ya tengo el número que está dentro de la casita. Y si se dan cuenta, nos quedaron dos números nada más. Eso quiere decir que el 5 cabe dos veces en el 10. Sería 2 por 5 da 10. A 10 le resto 10 y nos vuelve a dar 0. Entonces podemos anotar la tablita a un ladito, o si ya no la sabemos de memoria, no es necesario anotarla, solamente ir contando con los deditos. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si yo ese 10 no lo quiero dividir entre 5, o bueno, sí lo voy a dividir entre 5, pero voy a poner 11 entre 5. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 11? Nos puede servir la tablita que anotamos acá abajo. Entonces teníamos 5 por 1 daba 5, 5 por 2 nos daba 10 y 5 por 3 nos da 15. Entonces nos pasamos del número que tenemos aquí adentro. Entonces ponemos acá el 2. 2 por 5 da 10. Hago la resta. 1 menos 0 da 1 y 1 menos 1 da 0. ¿Qué quiere decir? Que el 5 cabe dos veces en el 11, porque es el número que me quedó arriba, pero me va a sobrar 1. ¿Sí? En algunos nos van a estar sobrando, en algunos no. Entonces, vamos a ir viendo otro ejemplo. Por ejemplo, quiero saber cuántas veces cabe el 2 en el 24. ¿Cómo se resuelven esas operaciones? Ahora vamos a tener un número afuera y dos adentro, o a lo mejor 3 o 4, ¿no? Vamos a empezar a ir complicando un poquito más o hacerlos un poquito más largas las divisiones. Vamos a ver, el número que está afuera, vamos a ver cuántas veces cabe en el primer número que está aquí adentro. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 2? El 2 en el 2 cabe una sola vez. Ese 1 lo vamos a multiplicar por el que está afuera. 1 por 2 da 2 y eso se lo vamos a restar al primer número. Entonces, 2 menos 2 nos da 0. Vamos a bajar, ya que hacemos la resta, vamos a bajar el número que sigue, que en este caso es 4, y vamos a hacer lo mismo. Ahora es, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 4? Acuérdense la tablita, 2 por 1 da 2, 2 por 2, 4. Entonces, cabe, como salieron dos números, cabe dos veces en en el 4. Multiplicamos ese 2 que teníamos acá arribita de verde, lo multiplicamos por el 2 de afuera y nos da 4.
Entonces 4 menos 4 nos da 0. ¿Qué quiere decir? Que el 2 cabe 12 veces en el 24. ¿Sí? Entonces vamos a ir sumando o poniendo las tablas dependiendo lo que vayamos necesitando. Entonces vamos a poner una más. En este caso quiero saber cuántas veces cabe el 7 en el 150. Revisamos nuestro primer dígito. Como el 7 es más grande que 1, entonces no me sirve, necesito agarrar los primeros dos dígitos. ¿Cuántas veces cabe el 7 en el 15? Ponemos la tabla del 7, 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21 y nos pasamos, ¿no? Entonces contamos los dos números de arriba, que en este caso sería 2. Entonces el 7 cabe dos veces en el 15 porque 7 por 2 me da 14. Entonces 2 por 7 nos da 14, se lo restamos al 15 que habíamos elegido la pareja y nos sobra 1. Ya que pusimos lo que nos sobra, vamos a bajar el siguiente dígito. Entonces, que en este caso es 10. Ahora vamos a revisar cuántas veces cabe el 7 en el 10. Si ya teníamos aquí que 7 por 2 nos daba 14 y con ese 14 nos pasamos, entonces el 14 no nos sirve, nada más el de arriba. Entonces quiere decir que el 7 cabe solo una vez, lo vamos a poner acá. El 7 cabe solo una vez en el 14, en el 10, perdón. Ese 1 que pusimos arriba lo multiplicamos por el de afuera. 1 por 7 nos da 7 y se lo vamos a restar al 10. Si a 10 le resto 7, nos queda 3. Y si la maestra quiere puros números enteros, hasta ahí quedaría. Pero si no, por ejemplo, podemos seguir avanzando. Como nos quedó el residuo 3, puede que la maestra nos pida que la respuesta la dejamos con punto decimal. Entonces, cuando vamos a poner la respuesta con punto decimal, al poner el punto, vamos a bajar un 0 acá. Entonces, ponemos el punto arriba porque el 7 no cabe ninguna vez en el 3 que teníamos. Ponemos el punto y bajamos un 0. Esa va a ser la regla cada vez que pongamos un punto decimal. Entonces, volvemos a revisar cuántas veces cabe el 7, pero ahora en el 30. ¿Sí? Entonces podemos continuar con la tablita. 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28 y 7 por 5, 35. Entonces nos pasamos. Quiere decir que los números que me sirven son los de acá de abajo. Entonces el 35 no. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Ese 4 lo voy a poner acá arriba. Y otra vez, 4 que pusimos arriba por el de afuera. 4 por 7 nos da 28. Le restamos a 30. Le restamos 28 y nos va a dar 2. Entonces nos volvió a quedar un residuo. Podemos seguir dividiendo cuantas veces sea necesario, a lo mejor hasta llegar al 0 acá abajo o hasta donde la maestra nos diga. Lo más seguro es que si te pide dos decimales la maestra, necesitas otra vez convertir ese 20, ese 2 en 20, bajando otro 0 y seguir revisando cuántas veces cabe el de que está afuerita en el 20. Entonces nos regresamos a la tablita que teníamos
en el 21 se pasa, entonces nada más nos sirven los otros dos. Entonces, el 7 cabe 2 veces en el 20 porque 2 que pusimos por 7 nos da 14 y 14, 20 menos 14 nos da 6. Podemos seguir dividiendo cuantas veces sean necesarias, pero va a haber fracciones que nunca, va a haber divisiones que nunca van a tener fin. O sea que siempre nos va a quedar un residuo aquí. Entonces, hay que ver si la maestra quiere 2 decimales o 3 decimales para ver si podemos, si queremos o podemos seguir avanzando en la división. ¿Sí? Entonces, una vez aprendido ya paso por paso, convertirlo hasta en decimal, podemos hacer más ejemplos. Queremos dividir ahora 136 entre 5. Acuérdate que las figuritas nos van a ayudar muchísimo, pero cuando ya sean números muy grandes, nos va a quitar mucho tiempo en el estar dibujando. Imagínate 136 dulces, como lo hicimos en los primeros ejemplos, dividirlos entre 5 personas. Entonces, por eso es importante aprender los pasos de cómo se divide, ¿sí? Entonces, ya vimos algunos ejemplos. Lo único que vamos a hacer es vamos a ir poniendo más dígitos. Por ahorita voy a dividir solamente entre un número afuera. Vamos a ver otro video donde vamos a ver cómo se hace si afuera hay 2 números. Revisamos. El primer número es un 1. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 1? Como no cabe nada, entonces me conviene agarrar 2 dígitos. ¿Por qué? Porque ahí sí, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 13? Ponemos la tablita, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3 da 15. Entonces nos pasamos. ¿Qué quiere decir? Que cabe 2 veces. O sea, el tercero no me sirve, lo tacho. 2, el número que vamos a poner arriba siempre se multiplica por el de afuera. 2 por 5 da 10 y acuérdate que se lo vamos a restar a estos 2 dígitos que elegimos ahorita. Entonces, a 13 le resto 10, me van a quedar 3 y vamos a, ya que tenga el residuo aquí en la parte de abajo y si tengo otro dígito, bajamos el otro número. Volvemos a revisar, pero ahora vamos a ver cuántas veces cabe el 5 en el 36. Entonces podemos seguir anotando la tablita o ya que nos aprendamos la tabla del 5 va a ser más fácil. Por ahorita lo voy a hacer paso por paso. 5 por 3 da 15, más otros 5, 20, más otros 5, 25, 30, 35 y 40. En el 40 nos pasamos, entonces lo borramos. ¿Cuántos números me quedaron en la parte de arriba? Ya teníamos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ponemos el 7 acá arriba. Con eso decimos que el 5 cabe 7 veces en el 36 y volvemos a multiplicar el 7 por el de afuera. 7 por 5 es lo que teníamos aquí, o 5 por 7 da 35. Entonces se lo restamos a 36 y nos da 1. Entonces, si la maestra quiere números decimales, agregamos un punto arriba y el 1 lo vamos a convertir en 10. Al poner el punto arriba, vamos a agregarle un 0. Y volvemos a revisar ahora. ¿Cuántas veces cabe el 5 ahora en el número que está acá abajito? El 5 en el 10 sabemos que cabe 2 veces. Ese 2 que pusimos arriba por 5 nos da 10, se lo restamos y aquí nos da 0. Cuando el residuo es 0, ya no es necesario seguir avanzando con más dígitos porque todos los demás van a ser como si agregáramos puros ceros. Ahí terminamos. Aquí nos damos cuenta cuando terminamos. Si nos siguen quedando números aquí abajito, hay que preguntarle a la maestra
con cuántos dígitos quiere la respuesta. ¿Sí? Entonces, otro más. Agarramos el primer dígito. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 9? Esos algunos lo van a contestar directo, si no acuérdense, la tablita del 4, 4, 8, 12 y nos pasamos. Entonces, el 12 no nos sirve porque nos pasamos. Nosotros queríamos 9. Entonces tenemos 1, 2. Quiere decir que el 4 cabe 2 veces en el 9. El 2 que pusimos arriba por 4 nos va a dar 8. Se lo vamos a restar a 9. 9 menos 8 nos da 1. Y bajamos el otro número o el otro dígito, que en este caso es 3. Volvemos a revisar ahora cuántas veces cabe el 4 que está afuera en el 13. Entonces, llevábamos aquí hasta 12. Si yo le sumo otros 4, 4, 8, 12, nos queda 16. Entonces, no nos sirve el 16, pero sí nos sirve hasta el 12 que teníamos anotado. Entonces, ahora es 3. ¿Por qué? Porque 4 por 3 me da 12. Entonces, multiplicamos por el de afuera, 3 por 4 da 12, se lo restamos a 13 y nos sobra 1. Cada vez que tengamos un número acá abajito, hay que revisar si nos queda algún dígito que no hemos bajado. En este caso, nos queda el 0 que está aquí, lo vamos a bajar hasta acá, hasta abajo, y ese 1 se va a convertir en 10. Entonces, revisamos cuántas veces cabe el 4 en el 10. De los números que tenías, hasta aquí, ya habíamos llegado hasta el 12. Entonces, el 12 no nos sirve porque es más grande que 10. Entonces, nada más nos va a servir hasta el 8. Entonces, cabe 2 veces porque 2 por el 4 que está afuera nos da 8. Se lo vamos a restar al 10 y nos va a quedar 2. Entonces, al hacer la división, si se dan cuenta, ya se nos acabaron los dígitos aquí. Entonces, si la maestra lo quiere con decimal, agregamos el punto y bajamos un 0. ¿Sí? Entonces, volvemos a revisar acá con la tablita. Teníamos 4, 8, más otros 4, 12, más otros 4, 16, más otros 4 nos da 20. Entonces, es el número que queríamos acá abajito. Entonces, 4 por 5 nos da 20. Entonces, 3, 4, 5. Ese 5 lo ponemos en la parte de arriba y otra vez 5 por 4 nos da 20. Se lo restamos al 20 que teníamos y nos da 0. Entonces, como nos quedó 0 en la parte de abajo, ya con eso terminamos la operación. Vamos a hacer uno más, el último. Acuérdate que es importante revisar cuántos dígitos quiere la maestra después del punto para saber si puedo seguir dividiendo hasta dónde llegar. El último número va a ser 125 entre 12. Revisamos, agarramos siempre el primer dígito. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 1? Como el de afuera es más grande que el de adentro, entonces me conviene agarrar los primeros 2 dígitos o los primeros 2 números y revisamos cuántas veces cabe el 2 en el 12. Poniendo la tabla del 2, te vas a dar cuenta que cabe 6 veces, porque 6 por 2 da 12, se lo restamos al 12 que ya teníamos y nos da 0. Bajamos el número que sigue, que en este caso es 5. Ya que bajamos ese 5, volvemos a revisar cuántas veces cabe el 2 en el 5. El 2 en el 5 cabe 2 veces, porque 2 que pusimos por el 2 de afuera nos da 4. Se lo restamos al 5 que teníamos
nos sobra 1. Y aquí volvemos a revisar. Si la maestra quiere decimales, le ponemos un punto, bajamos un 0 al poner el punto y revisamos otra vez. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 10? Cabe 5, lo ponemos arriba, 5 por 2 da 10 y se lo restamos al 10 que teníamos, nos vuelve a dar 0. Entonces, con este ejemplo terminamos el video del día de hoy. Son los pasos de cómo se dividen números donde en la parte de afuera, hasta ahorita les he puesto un dígito. Vamos a hacer otro video donde en la parte de afuera ya sean 2 o 3, que se empiece a complicar un poquito más para que recuerdes o sepas cómo se hacen esos pasos. Entonces, si tienes algún amiguito que le pueda servir este video, compártelo, o con algún sobrino para que tenga más ejemplos de dónde estudiar y cómo practicar. Nos vemos en otro video.